vamos a estar hablando sobre un tema que es muy urgente, importante, que esté en la conversación en principio de los argentinos y también que sea tratado dentro del Poder Legislativo. Esto es el hostigamiento digital. Para eso están ya con nosotros miembros de la Asociación Argentina de Lucha contra el Cibercrimen, contándonos sobre qué significa el hostigamiento digital, de qué se trata la campaña nacional que se puso adelante, se encabeza la asociación a partir del miércoles 15 pasado y que se está difundiendo por todos los medios de comunicación, bueno, reclamando, planteando la necesidad de que sea un delito, que sea tipificado como delito en el Código Penal. Hay muchas personas, me incluyo y por eso tomé contacto con este tema y con la asociación, que vivimos, que experimentamos este es un tormento realmente. Si yo lo tengo que definir, es un tormento, el hostigamiento digital. Vamos a hablar de qué se trata y qué es lo que pueden hacer quienes estén atravesando por esta situación también. En la segunda parte, música en vivo, como siempre cada semana, y ya está listo también ahí con su guitarra desde su casa en Armstrong, provincia de Santa Fe, mi gran hogar, ese lugar donde uno se va pero siempre está. Cristian Guzmán, un músico, compositor, arreglista, productor, un amigo entrañable del alma, así que él va a estar aproximadamente después de las 18 horas, 18 y chirolitas, va a estar con nosotros contándonos un poco sobre su historia, sobre la vida, sobre la música y haciendo música en vivo. Así que bueno, quédense ahí porque tenemos un muy, muy interesante programa para compartir. Recuerden que el chat está abierto, pueden hacer comentarios, preguntar, consultar, opinar, que vamos a estar ahí respondiendo. Ahora sí quiero darles la bienvenida. A ver, los voy a ir incluyendo. Peínense, ¿tienen un ratito ahí nomás de tiempo? No, ya está, listo. El que no se escondió se embromó, decía. Ahí están. Ahí estamos todos. Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, voy a empezar a ver por orden de que vamos a empezar por el presidente, así le hacemos el orden en la jerarquía. Bueno, tenemos ahí al doctor Luis Nocera. A ver si puedo poner un poquitito más. Permítanme, porque yo estoy operadora de cámara. Ahí está, sí se ven un poquito mejor. El doctor Luis Ángel Nocera, que es miembro fundador y presidente de la Asociación Argentina de Lucha contra el Cibercrimen. Bienvenido, Luis. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bueno, también tenemos como miembro de la asociación y en uno de los lugares más sensibles, digo yo, ¿no? Que tiene que ver con la contención, con analizar un poco lo que es los perfiles psicológicos que entran en juego en lo que son los delitos informáticos, está el licenciado Lucas Vázquez Tocián. Así que, bueno, bienvenido también, Lucas, por estar acá, por tu palabra. Buenas tardes. Bueno, gracias por invitarnos. Bueno, estamos con Mabel Serafín, también Mabel y Rosana desde Córdoba, y Luis y Lucas desde Buenos Aires, ¿verdad? Están los dos en Buenos Aires, sí. Bueno, Mabel Serafín es abogada, es ex legisladora, una mujer que conocí en la experiencia personal, la vi comprometerse y participar y apoyar especialmente comunidades de mujeres y mujeres que están en situaciones problemáticas, así que también, y bueno, y que está también siendo miembro activa de la asociación aquí en Córdoba, así es que, bueno, bienvenida Mabel, también gracias por estar. Hola, buenas tardes a todos, ¿qué tal? Y Rosana Zavala, que también viene de este rol de contención también, que ella también es licenciada en psicología y se especializa también en asistencia a víctimas de violencia de género y adicciones. Así que, bueno, y también dentro de lo que es representando la asociación aquí en Córdoba, y bueno, y con mucha tarea por delante, Rosana, así que prepárate. Por supuesto que sí, muy buenas tardes a todos.
Bien. Y voy a saludar, está Jorge Luis de Serio también, bienvenido. Jorge, ahí tenemos un chat, miren, yo les voy a ir mostrando. Ahí aparecen los mensajes. Jorge es abogado, también promueve, tiene sus comunidades sobre derecho informático y estamos siempre en contacto y sigue las actividades de la asociación, así que bueno, bienvenido por estar también acompañándonos. Bueno, vamos a comenzar por el principio, para personas que se conecten en este momento y que no tengan bien presente lo que significa el cibercrimen. ¿Qué es, Luis, si nos podés definir en un concepto sencillo para que las personas que nos estén escuchando comprendan qué es el cibercrimen? Son los diferentes delitos que son llevados a través de cualquier medio informático. De forma bien simple lo digo, porque hoy en día podríamos abarcar casi todos los delitos en cibercrimen. Pero sí, es todo delito llevado a través de cualquier medio informático. Esta pregunta te la hago, Luis, porque he escuchado, incluso he escuchado en reparticiones judiciales, ¿no? Por mismo personas que trabajan ahí que de repente no están aún formadas sobre el tema, que se confunde mucho con lo que es el cibercrimen con el hackear una cuenta o con suplantar una identidad. Pero es mucho más amplio que esto, ¿verdad? Sí, a ver, tenés los ciberdelitos puros, o sea que es solamente en un mundo virtual, y después tenés aquellos delitos que se necesitó un medio informático para que se lleven adelante. Son dos cosas diferentes. Bien, ejemplos. A ver, un ciberdelito puro es cuando vos te acceden a tu correo electrónico sin autorización tuya. Y un delito que necesitó un medio informático para poder llevarse adelante es, por ejemplo, te roban los datos de tu tarjeta de crédito mediante un engaño. Eso es diferente porque se necesitó la interacción de un ser humano con otro ser humano, pero a través de un medio informático. O sea, no fue solamente en el mundo virtual, hubo una interacción entre dos personas. Bien. ¿Qué consultas llegan a la asociación en cuanto a, digamos, la gente denuncia estas cuestiones o digamos, en algunos casos está naturalizado? Viste que hubo, por ejemplo, oleadas de emails, no sé, proponiendo, ingrese acá porque se ha ganado tal cosa y te piden los datos. Muchas veces personas que dicen, bueno, no desoyen eso, pero no denuncian, ¿no? ¿Cómo se ve esto desde la asociación? Existe lo que se llama la cifra negra. La sociedad confía más en las asociaciones civiles, lamentablemente, que los organismos estatales. Eso es algo que vimos fuertemente porque por el número de denuncias que nosotros trabajamos por año en relación a lo que puede llegar a manejar un organismo oficial. La gente está denunciando más. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que muchas denuncias que no tienen contención jurídica porque no tienen encuadre jurídico. Por ejemplo, cuando llegan estos mails, nosotros tuvimos el año pasado una oleada descomunal, unos mails de Costa de Marfil que llegaban, que decían que tenían tu clave y que sabían lo que hacías. Bueno, es muy común en una época del año que suceda. La gente lo denuncia, aunque sepa que no va a llegar a una instancia de juicio, pero diciendo, mira, lo denuncio porque si le pasa a otra persona, estaría bueno que lo pongan en algún lado. O sea, la gente se está teniendo esa conciencia en lo que son las asociaciones civiles. A nivel ministerial, organismos de policía, fiscalías y demás, no se toma esa denuncia. Entonces queda en una cifra negra que nunca se va a saber si se denunció o no se denunció. Y es un gran problema eso después para saber cómo contener a la gente. Digamos, entonces, para las personas que nos estén mirando, yo siempre promuevo que desde este espacio, digamos, no solamente sea información, sino también que es conocimiento que se puede integrar.
a una persona que le llega un correo de este estilo, ¿aporta valor, digamos, nos aporta valor como sociedad que hagamos la denuncia de eso? ¿Qué pasa con eso cuando se denuncia? ¿Qué pasa con, digamos, con quienes están emitiendo esas olas de extorsiones a veces o de estafas, ¿no? ¿Aporta valor o no? ¿O da lo mismo? Borro el correo y listo. No, aporta muchísimo porque nosotros desde la asociación agarramos todas esas denuncias con las capturas y demás y le decimos, lo mandamos a las fiscalías, ya sea nación o ciudad, dependiendo del tipo de dónde venga la denuncia, y le decimos, mira, de estos remitentes está llegando esto. Entonces la fiscalía puede optar por investigar qué está sucediendo o por lo menos ponerlos en una lista negra a esos correos, avisando a las empresas prestadoras de servicios de internet, miren, si hay correos de este tipo, pónganlo en sus listas negras porque son correos de estafa. Es muy importante esto, por eso se frena muchísimo. Bien, por eso es que te lo pregunté y entonces vamos a decir a las personas que, porque todos, yo no sé, pero de las personas que uno conversa, no sé si les pasa a ustedes, pero llegan bastante a diario, digamos, bastante seguido. Y a veces la pregunta es, Luis, ¿qué pasa si hay antivirus instalados? ¿Por qué entran igual esos correos? Porque te pregunto de la ignorancia, soy muy ignorante en estas cuestiones de informática. Normalmente este tipo de correos entran porque uno los abre, o sea, y cualquier sistema puede fallar. Acá es el uso del sentido común, el no desesperarse, porque, por ejemplo, hubo últimamente un correo electrónico que decía, yo tengo esta contraseña tal que yo sé que es de tu correo electrónico y tal. Y en realidad es una contraseña vieja. Se obtuvo una base de datos antigua que uno alguna vez usó esa contraseña. Pero como muchas veces uno tiene logueado automáticamente las cosas, no se acuerda, entonces se asusta, mucha gente paga, porque lo que piden es su rescate. Entonces, hay que tranquilizarse, tratar de recordar y directamente dar aviso, me llegó este correo y eliminar el mismo. Perfecto. Pero hay que serenarse, nunca con esto hay que, como se dice, nunca hay que ponerse loco con esto, o sea, nunca hay que ponerse, que uno lo saque de su centro. Hay que tranquilizarse y analizar con sentido común y buen criterio si tiene o no sentido lo que se está planteando hacia adelante. ¿Qué estilos de mensajes envían? Algunos son extorsivos, ¿no? Esto, como vos mencionabas, tenemos datos y una especie de chantaje que se hace, pero hay también otras que ofrecen algo que te ganaste o que podés tener la posibilidad de ganar. Eso también es, ¿no? Hemos visto, en estos años hemos visto de todo. Lo más pintoresco son los que dicen que hay una herencia que quedó vacante de un príncipe de allá de Costa de Marfil y quise enviar 5.000 euros para hacer los papeles, te ponen a vos, bueno, parece que no, pero la gente también cae con esto. Entonces, el sentido común, reitero, es muy importante. Uno puede ser como, puede ser que no te des cuenta que es un engaño de acá a la China. Pero sí, mucha gente en su inocencia cae y paga para formar parte en teoría, de esa herencia, por así decirlo. Estos son organizaciones, digamos, grandes, los que estos criminales, si tienen este nombre, no sé cómo se llaman, pero estos son delincuentes que están dedicándose a esto y, bueno, intuyo que deben tener también un sistema operativo armado para llevar adelante esto. ¿Son organizaciones grandes o pueden ser a veces una sola persona que esté llevando? ¿Qué hay atrás de esto? Es completamente variable. Puede ser desde un chico de 10 años con un correo inocente, como que te acabo de comentar, del Principado, como grandes organizaciones no, sino gente un poco más preparada que utiliza una situación específica, por ejemplo, el tema de la IFE.
que mandan correos en relación a la IFA, al ANSES, que le cambian logos, que ponen cosas que hace que la gente caiga. Sí, puede haber organizaciones criminales atrás de esto, como puede ser una sola persona o hasta puede ser un niño. Entonces es completamente variable. Lucas, quiero preguntarte en cuanto a lo que genera esta situación. Ser víctimas de delitos informáticos tienen que ver con plataformas y cosas que tienen que ver mucho con el uso personal, ¿no? Un mail o el teléfono, lo que sea, tienen contraseña, uno lo siente de alguna forma que es algo personal e inviolable, intuyo, ¿no? Es como que parece, ¿qué pasa cuando una persona siente que eso es vulnerado? ¿Qué nos pasa internamente? Bueno, hay dos características. Cuando hablamos de ciberdelitos tendremos que identificar qué ciberdelito se trata. Acá estamos hablando de hostigamiento y también hay casos de hostigamiento cuando se habla de grooming, que es hablando de la pedofilia en su versión más indicada, que son retomando un poco la pregunta que vos hacías de quién, de cómo se agrupan los atacantes. Bueno, también se pueden atacar en grandes conglomerados como son los pedófilos indicados en la red. Cuando alguien recibe un hostigamiento, en este caso estamos hablando del hostigamiento digital, digamos, sí, se vulnera la intimidad principalmente. Nosotros podemos dividir el daño, digamos, en lo que es el daño moral, que cualquier juez o abogado lo puede determinar leyendo los hechos en autos cuando van, desde que se hace la denuncia hasta que se hace el expediente y todo. Pero es también importante lo que es el daño psíquico, que es el que los psicólogos, acá con la colega, podemos determinar en base a las entrevistas y a los tests. El tipo de daño tiene que ver con la angustia principalmente, porque en el hostigamiento digital lo que uno no logra es identificar al atacante. No se puede saber si es uno, si son varios, qué información tiene de nosotros, dónde va a atacar. Nosotros hablamos de hostigamiento digital, pero es medio engañoso dónde termina el mundo digital y dónde empieza el mundo real, ya que uno puede, por ejemplo, recibir un ataque en las redes del trabajo y tener consecuencias laborales que son importantes. Entonces, como Internet nunca duerme, el atacante se vuelve omnipresente y la angustia que genera es muy grande al no poder básicamente reducirlo a un otro corpóreo del cual uno podría defenderse o huir, ¿no? No hay capacidad de huir cuando hablamos de un atacante de manera virtual. Y los efectos del ataque permanecen en la red, porque justamente Internet tiene esto, de que las marcas o lo que se difunde o lo que queda permanentemente colgado ahí. Y vos me decís qué medios se utilizan, y bueno, pueden ser las redes sociales, el mail, como decía Luis, las cuentas bancarias, esto es más específico de las estafas, bueno, todo esto nosotros no atendemos, pero sí en psicología lo que tratamos de ver es el espacio donde ocurren los hechos. Determinada red social, aplicaciones, bueno, todo el tejido que compone la red, digamos, ¿no? ¿Sabés, Lucas? Dijiste algo que es como que integró un poco, porque yo lo vengo viviendo y de hecho por eso, como decía antes, entré en contacto en principio con Mabel. Mabel fue la que recibió mi desesperación, porque ya no era solamente angustia, era desesperación ante no saber qué hacer con esto. Y a través de Mabel, que me derivó también la escucha de Rosana, y empecé a dimensionar que, digamos, todo esto que yo vivía, que sentía, tenía una explicación, digamos, y que no era sensación, una percepción mía, sino que estaba pasando. Cuando vos dijiste el atacante es omnipresente,
Y es real porque a mí me pasaba, y bueno, me pasa todavía, digo, hasta que llegue el momento en que se solucione, que me iba a dormir y no sabía qué iba a pasar cuando me despertara, que iba a encontrarme a la mañana. Entonces, eso altera muchísimo hasta el descanso, el sueño, porque si no pasaba algo, en mis sueños sí pasaba, ¿no? Ya era como que lo estaba... Se vuelve siniestro. Se vuelve totalmente siniestro, no poder identificar al otro. ¿Qué quiere? ¿Qué pretende con el ataque? Yo no estoy muy interiorizado en el caso No, porque, en bueno, mi acá caso, Lucas, en mi caso es peor porque no sé qué es mejor y qué es peor. Realmente distinguir mejor y peor en esto es porque cualquiera de las dos cosas es peor. Pero en mi caso sí está identificado porque la persona lo hace de sus propias cuentas. Y digamos, ¿y qué quiere? Sí, también, clarísimo, porque estaba muy manifiesto, es denigrar, desprestigiar, o sea, de repente yo postear una foto y al día siguiente levantarme y ver que se había bajado esa foto, la descargó, le cortó la cabeza y la subió, ridiculizando mi posteo, e incluso en redes del trabajo, digamos que no eran, o sea, todas mis redes son laborales, ¿no? Pero incluso de alguna agencia para la que yo estuviera haciendo algún trabajo, también ahí. Bueno, entonces esto que vos dijiste creo que lo define muy, muy concreto, ¿no? La omnipresencia y la imposibilidad que siente la víctima de defenderse, porque no sabe por dónde va a aparecer, cuándo va a aparecer, y uno vive, y es lo que siempre conté, en un estado de alerta permanente, de una hipersensibilidad que parece que hasta estaba susceptible a que pase algo que a veces no pasa. El problema es que a la angustia, bueno, se ponen en juego un montón de mecanismos que son estresores y que si este estrés perdura en el tiempo, bueno, empieza a ocasionar síntomas, trastornos, no sé, en el sueño, en el cuerpo, en la alimentación, un montón de cosas que vos conocerás muy bien y que lamentablemente en casos muy extremos llegan, ¿no? a consumo de sustancias, en casos, no sé, para mí lo más extremo es el suicidio, digamos. Hay, por ejemplo, series, ¿no? Como esta 13 razones, 13 Reasons Why, no sé cómo es en español, bueno, que habla de esto específicamente, por poner un caso clínico determinado, ¿no? Entonces, a mí me interesó muchísimo cuando yo empecé a trabajar hace ya 5 años, 6, que empecé a trabajar con los chicos. Me gustó mucho porque si bien era una asociación constituida mayoritariamente por abogados y por técnicos, digamos, en informática, fue muy importante el tema de introducir el tema del daño psíquico, que en general, como no es tan fácil de determinar ni de cuantificar, bueno, se termina confundiendo ahí con el daño moral y bueno, fue importante introducir esto, porque realmente la persona se queja y hace las denuncias porque sufre. Digo, quien tiene suerte de que le tomen la denuncia, Lucas. A mí he ido peregrinado, y bueno, lo sabe tanto Mabel como Rosana que me iban acompañando en esto. Es hasta muy difícil porque la pregunta es, ¿la amenazó de algo? O sea, se busca un delito que aparezca, digamos, un delito que ya esté tipificado para tomar la denuncia. Entonces, simplemente lo que me respondieron en muchos lugares, unidades judiciales donde me dirigí es, bueno, bloquéela y listo. O sea, era esa y no entendían que yo bloqueaba esa cuenta, pero aparecía por otro lado. Y entonces eso genera una frustración tan grande que yo llegué bueno, Mabel y Rosana lo saben, y es la primera vez que lo estoy contando así tan abiertamente, pero realmente porque siento que si puede haber otras personas que estén del otro lado y lo estén pasando, también se animen a verbalizarlo. Yo llegué a pensar de cerrar todas mis redes sociales y mis cuentas y decir, bueno, empiezo a trabajar desde otra forma y saco un poco, pero decía, bueno, de alguna forma es morir, ¿no? O sea, si yo tengo que borrar mi vida en lo que es, que hoy todo es
digital. Es imposible pensar la vida actual, digamos, sin algún tipo de presencia en las redes. Y esto que vos decís es muy importante, porque aparte de todo digamos, de lo que se puede hacer judicialmente, también es lo que decía Luis, contribuye a que esta lista negra se vuelva blanca, digamos, ¿no? Es que se pueda cuantificar la magnitud de un problema y que no es solo una cosa que te sucede a vos sola individualmente. Es algo que cada vez que lamentablemente es frecuente, lamentablemente también se naturaliza, lo cual está mal, ¿no? O se culpabiliza a la víctima, ¿por qué publicaste tal foto? ¿Por qué no bloqueaste? Entonces, a mí me parece que encima que la víctima ya tiene está dañada, se la revictimiza de vuelta en un lugar donde debería ser contenida. Entonces, gran parte del trabajo que nosotros hacemos es el momento previo a la denuncia, en el cual, como te pasó a vos con Mabel o con Rosana, ellas te acompañan a vos a que el sistema judicial, digamos, haga su trabajo. La asociación hace este trabajo previo, lo cual no debería ser así, ¿no? Sería genial no necesitar trabajar así en esto, en lo prejudicial. O sea, estar vinculando a una víctima con lo que le corresponde, que es tener la asistencia de las instituciones que tienen el monopolio de la violencia, digamos. O sea, porque uno no puede por mano propia vengarse o hacer, ¿no? O ir a buscar a esta persona que vos la tenés individualizada y no sé, y vengarte, ¿no? Vos estás haciendo bien. Pero bueno, es una lástima que hayas tenido que pasar por el acompañar, bueno, una lástima y una suerte también que pudiste pasar por las chicas que te acompañan para que vos puedas denunciar. Entonces... y es que eso también es lo que me movilizó a visibilizarlo, y yo me doy cuenta de que a partir de que empecé a compartir, por ejemplo, en mis redes, primero fue buscar, ¿no? O sea, una vez que yo veía así este proceso de que no encontrar, me han respondido al ir a hacer la denuncia un montón de cosas. Por ejemplo, bueno, pero esto no es nada, esto es un mensaje. Esto no, bueno, ¿será que no le gusta lo que usted hace? ¿O a qué se dedica esa persona? Debe estar aburrida, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pero a mí yo no me tengo que estar haciendo cargo de... Entonces, ante eso dije, bueno, voy a buscar, ahí salió mi parte periodística de informarme, y ahí descubrí lo que es el ciberbullying, el hostigamiento digital, lo que empecé a ver cómo es en otros países y a darme cuenta de que, bueno, había todo un universo que acá, aún en Argentina, es necesario concientizar y dimensionar. Entonces, a partir de ahí ya pude distinguir qué grado de responsabilidad tenía yo pasando esto, porque si no, hasta el momento es, y bueno, pero no postee tantas cosas, no ponga cosas que la hagan enojar o que la moleste. O sea, yo me da cuenta que me estaba... Termina siendo una culpabilización de la víctima. Exacto. Pero bueno, en las personas con notoriedad, que le pasa a los periodistas y a los famosos, se tiende también a pensar de que son inmunes a todo y se les puede decir cualquier cosa por el hecho de que son famosas. Y bueno, hay personas detrás de eso, ¿no? Y sufren. Y esto de un comentario a veces puede virar hacia amenazas, hacia... bueno, pueden tener matices mucho más violentos de que no le gusta lo que hace, como dice esta persona. Me parece que fue a más. Mabel y Rosana lo han vivido esto, y también siento que por eso, bueno, cuando yo les transmití lo que me estaba pasando, enseguida comprendieron la situación, porque al estar trabajando con víctimas de violencia de género también lo ven, ¿no? A diario, en lo cotidiano, usar esto del hostigamiento digital como una forma de ejercer violencia, ¿verdad? Sí, yo, para empezar, dos temas nos hicieron tomar conciencia de que estábamos frente a un verdadero riesgo potencial omnipresente en cuestiones de violencia. Nosotros venimos trabajando desde hace tiempo, totalmente convencidos buscamos
trabajar por un mundo sin violencia, en general, como para que sea una vida digna de ser vivida. Y en este caso, cuando veníamos trabajando sobre el tema de violencia, ya había habido otros casos en donde el instrumento del acosador había sido justamente, y en la medida en que la cuestión intelectual o la víctima más preparada sea o más expuesta sea, utilizan este medio como la forma de dominación, de control. Entonces, en realidad lo que hicimos fue un disparador de un protocolo de prevención que es fundamentalmente contenerlo en el sentido de no estás sola, te vamos a ir acompañando, pero en eso es un proceso de aprendizaje permanente, porque solamente a medida que Silvina fue incursionando, gracias a eso, digamos, si podemos sacar de todo lo malo algo bueno, pudimos contactarnos con la Asociación Argentina de Lucha contra el Cibercrimen y hoy estar aprendiendo de ustedes que ya llevan mucho más tiempo y un universo que para muchos es un misterio, porque las herramientas tecnológicas son, digamos, de un alcance infinito, entonces, más allá de lo que como herramientas jurídicas podamos llegar a tener, y además yo en particular soy abogada, pero a mí me llega la violencia no desde el lado de lo penal, sino desde el lado de los conflictos familiares. O sea, para mí el tema penal específicamente es un camino por hacer. Y con el respecto a este proyecto de ley, es donde nuestro objetivo es instalar el tema, instalarlo con su riesgo, instalarlo con esa cuantificación del daño, que siempre son lugares oscuros, porque si bien en ley, en la Constitución está permitido todo lo que no está prohibido, también existe la garantía constitucional de que todos tenemos derecho a vivir una intimidad y una privacidad garantizada constitucionalmente. Entonces, tenemos que trabajar para que al menos, aun cuando los proyectos sean perfectibles, se instale el tema del hostigamiento digital como delito. Y en esto, por eso, en la parte jurídica estamos aportando desde este lugar para instalarlo en la comunidad como una necesidad de la comunidad, para que la sociedad lo sienta como una necesidad. Y con respecto a mi coequiper, Rosana Zavala, sabe perfectamente que justamente esta cuantificación del daño, mal podemos encaminarnos hacia simplemente una asistencia jurídica si no tenemos contención psicológica con las víctimas. Y en esto Rosana Zavala es la que, digamos, se luce como protagonista de este proceso. Rosana, ¿recordás vos, bueno, yo lo hablaba esta mañana en una entrevista, todos recuerdan, lo deben recordar, el caso del DJ que en marzo del año pasado, del 2019, terminó, digamos, la única forma que encontró de salir de esta situación fue con el suicidio. De hecho, el último posteo que hizo en sus redes daba cuenta de que no podía más seguir adelante, que su carrera laboral se había devastado, que había caído en una depresión muy profunda y que no podía salir de ahí. Digamos, ¿cómo se acompaña? Incluso te invito para que lo cuentes desde el lugar, desde lo que escuchabas cuando yo te lo contaba, y qué herramientas das y ofreces y brindás a una persona cuando llega y te cuenta sobre lo que está pasando, que es una tortura, ¿no? Ese tormento a través del hostigamiento digital. Bueno, esto comienza generalmente, sobre todo, nosotros estamos en el tema de violencia. Es como que tiene dos partes, ¿no?
cuando iniciamos el proceso de la denuncia acompañando a la víctima, generalmente desde el polo de la mujer o desde el fuero, nos encontramos con que se puede librar la orden de restricción contra el agresor inmediatamente o puede llegar a demorar unos días, hasta 10 días. ¿Qué dice esa orden de restricción? Que no se puede contactar ni físicamente ni por ningún medio con la víctima, ni con su contexto, ni con persona interpósita. Eso no existe. ¿De qué te ampara cuando vos tenés esa restricción de contacto físico a los 300 metros y con mucha suerte tener un dispositivo de botón antipánico o una tobillera electrónica? Pero ¿cuál es el problema? Cuando se le coarta la posibilidad al agresor de contactarse con la víctima, empieza el otra cosa. Y empieza ahí el hostigamiento por redes. Hemos llevado listadas pruebas, porque viste que siempre es necesaria la prueba, digamos que es el requisito, sine qua non tener la prueba, lo que vas a mostrar, o ya sea en un pendrive o en el mismo celular con capturas o donde lo puedas guardar. De hasta 80 llamados en un día, más 30 mensajes de texto en un día, en el que eran insultos, malos tratos, agresiones, amenazas hacia la víctima, hacia la familia, hacia el entorno, llamados a conocidos de la víctima, donde generó, digamos, un desastre. Eso es lo que no se puede parar. Eso es lo que todavía nosotros estamos luchando, y gracias a Dios ahora con la asociación tenemos otros medios y otros instrumentos para llevarlo adelante, porque te dicen, bueno, haga la denuncia en la unidad fiscal donde le corresponde su barrio para agregarla al expediente. Le agregas al expediente, lo llevas al fuero y cuando llegas al fuero engrosan esa carpetita, pero te dicen que no tienen los medios, ni los elementos, ni las posibilidades de seguir adelante con esa denuncia porque necesitas un perito y es muy caro, realmente es muy caro poder realizar todo ese proceso. Entonces, al acompañamiento para que la víctima pueda salir de esa situación de violencia, reinsertarse en la vida y pensar que es normal lo que va a vivir de ahí en más, que no era normal lo que vivió hacia atrás, se agrega este hostigamiento del cual no conseguimos respuestas generalmente, y empieza el estrés, la humillación, la depresión, la ira, la impotencia, la fatiga, las enfermedades físicas, que tenemos víctimas con alopecia total, completa, porque nunca se sabe lo que el aparato psíquico no tolera, se pasa el cuerpo de una manera u otra y es terrible. La pérdida de confianza en sí mismo. Entonces ya el autoencierro del temor de encontrarse físicamente con el agresor, se le agrega este, que generalmente no es del teléfono de esa persona. Cuando ya ingresó al mail, al correo electrónico, ya tiene acceso a todas sus cuentas. Entonces, ¿qué tenemos? Un acosador, tenemos una víctima y tenemos los espectadores, porque hay gente que recibe lo que va a postear o va a compartir este acosador o este agresor. Entonces creo que ahí, además de sostener y acompañar a la víctima, mientras esperamos que la justicia tome parte en esto, hay que tomar conciencia nosotros que no tenemos que replicar ni las imágenes, ni los posteos, ni nada. De último podemos llamar a esa persona y decirle, mira, recibí tal cosa, porque esos espectadores que reciben también pueden denunciar. Ellos pueden presentarse en una unidad fiscal y denunciar que están siendo contactados por esta persona porque son de su contexto o persona interpósita. Y eso es muy difícil de conseguir todavía, porque generalmente el espectador termina creyendo esta manipulación que hace el acosador cibernético sobre la víctima, por más que la conozca y
y termina en, bueno, algo habrá hecho para que él le pase todo esto. Ujú. Y Sí, no es justificando. justo, ninguna persona merece, nadie merece vivir en angustia, con miedo, con inseguridad, y es algo que no se puede parar, es un boomerang que se dispara y no hay forma de detenerlo. Hemos encontrado, por suerte, después también de mucho investigar, buscando una solución en el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, de Ciberdelitos, ahí en la calle Eduardo Espino 650, vos conocés ahí Silvina, hemos montado un lugar para ingresar este tipo de denuncias, pero nunca va junto con la de violencia de género. Siempre el camino es otro y es el más difícil. Es el más difícil. Luis, en cuanto a esto que mencionaba Rosana y ya cuando tiene que ver con la formación de quienes están en estas unidades judiciales recibiendo a las víctimas para hacer una denuncia, ¿tienen formación? ¿Están preparadas para recibir esto o aún falta mucho, digamos, de entrenar, de que dimensionen lo que significa esta situación? Mira, a nivel nacional es bastante complicada la situación. En la ciudad de Buenos Aires tenemos la suerte de que quienes toman las denuncias no son en sí policías, sino personal administrativo, que tienen cierto conocimiento. Además, la ciudad de Buenos Aires tiene lugares llamados centros de incidencias informáticas, donde uno puede denunciar ciertas cosas que a mi entender no están funcionando bien. Falta muchísimo porque si uno no las menciona no las conoce nadie prácticamente. Uh-huh. Y también tiene una fiscalía especializada en delitos informáticos. Entonces, y aparte hay otra fiscalía nacional que está también acá en la ciudad de Buenos Aires, que es a nivel nación, que es la UFESI. Entonces, acá tenemos cierta contención, no total, pero en otras provincias es más, ya cruzando la General Paz, como se dice, yendo a la provincia de Buenos Aires, un poquitito más lejos, esto no existe. O sea, no tienen la capacitación necesaria para tomar esto. A ver, el policía puede ponerle toda la voluntad, pero si no le das una guía, una orientación, alguien que pueda ponerla a quién consultar, te cae una denuncia, no sé. Te vaciaron la cuenta y te diste cuenta a las 3 de la mañana. Si no tenés la formación, no lo puede tomar el policía. ¿Cómo toma la prueba? ¿Cómo te toma algo si vos no lo capacitás? Nosotros cuando nos convocaron desde Jujuy, que capacitamos a las fuerzas de seguridad de Jujuy, a partir de ahí se creó un departamento de cibercrimen y está funcionando muy bien. La verdad que hay que decirlo, está funcionando muy bien y ahora están creando un laboratorio de pericias informáticas propio de la provincia. Uh-huh. Gracias al avance y al empujón que se le dio desde la gobernación para formar esto. El día que fuimos fue una presentación impresionante, eran todos los agentes de seguridad de la provincia y aparte la parte civil se llenaban los lugares para las consultas. Uh-huh. Entonces, hay una gran necesidad en todos lados sobre el tema. Ojo, la provincia de Córdoba está bastante avanzada sobre la temática, igual no vamos a desmerecer el trabajo que vienen haciendo, pero falta muchísimo. Hay que entender que algunos son fiscalías locales y demás, que hay otros problemas más esenciales, por así decirlo, a cubrir, pero que lamentablemente se relaciona con todo. Hablaba Rosana de violencia, ¿no? Y Lucas lo sabe bastante bien el tema. La mayoría de las agresiones e insultos, fotos y demás viaja por WhatsApp. Uh-huh. Es una red social más. Entonces, vos le metés la perimetral. Y si vos no especificaste justo al pedido del fiscal, también que pongan que no puede comunicarse por ningún medio informático, quedó libre eso y te empieza a hostigar por ahí. Uh-huh. Entonces, es muy compleja la situación y el daño psicológico.
Luis, yo te lo confirmo porque pasó en mi caso, cuando yo fui, de las tantas veces que fui a hacer la denuncia, que es más, algunas incluso me las tomaron, pero me dijeron, no sé qué va a pasar con esto. Y bueno, se pierden en esos agujeros negros, digo yo, que la pregunta es, ¿pero fue a su casa? ¿La amenazó? ¿Hizo algo de lo que decía que iba a hacerlo? O sea, y yo decía, pero a ver, así como existe esta restricción que se puede poner, ¿cómo no se puede disponer una restricción de que esa persona deje de tomar contacto con uno a través de los medios digitales? Y bueno, y me hablaban de esta imposibilidad de que, bueno, que cómo se comprueba, y cómo demuestran. Bueno, entonces ante eso, la respuesta es, hago una cosa, bloqueé todo. Entonces yo les decía esto, ¿no? Porque es la percepción, y lo cuento así de forma muy simple. A ver, todos los días me están tirando piedras en los vidrios de mi casa, y todos los días tengo que estar cambiando esos vidrios. Entonces ahora lo que me dicen, bueno, blinde todo, o cierre todo, que no se vea nada desde afuera, ¿no? Digo, no es la solución. Entonces, bueno, es muy importante, y por eso la campaña nacional siento que viene a traer esto, ¿no? La discusión, el análisis, como decía antes Lucas, también a que dimensionemos lo que genera, como decía Rosana, a también tener esa responsabilidad que implica las reacciones en las redes sociales. Las redes sociales son como muy, muy reactivas, ¿no? Una persona ve algo y ya tiene ahí la opción de poner el me gusta, me enoja, me encanta, no sé. Sí. Y es como que, y no se mide, de repente no se tiene ese instante de reflexión de que qué va a pasar con lo que voy a escribir, que le va a generar. Eso pasa porque hay un falso entendimiento como que Internet da anonimato y que se puede decir lo que uno quiere. Hay formas de llegar a saber quién escribió o no algo, salvo que sea un especialista, muy especialista, que pueda, por así decirlo, borrar sus huellas completamente. Sí, la campaña nacional, nosotros lo que estamos queriendo es que el Congreso trate un proyecto de ley para que el hostigamiento digital sea un delito. Ahora, tengamos en cuenta que ya el hostigamiento común no es delito. O sea, el hostigamiento... No se puede creer, ¿no? El hostigamiento básico y terrenal... A mí me cuesta entenderlo esto, entonces, o aceptarlo. Bueno, Lucas lo sabe bien. A nosotros nos llevó 3 años lograr que la tenencia de pornografía infantil sea delito. La tenencia. Fueron 3 años de laburo que hicimos. Que Lucas lo volvimos loco, pobre, para que hable y hable y hable. El salto cualitativo que dio nuestra asociación desde que está Lucas es tremendo. Yo siempre digo que es uno de los grandes aportes que tenemos. Esto va a ser otra lucha, porque uno habla de hostigamiento y la gente hoy en día está tan sensible con el tema de la censura en Internet también, que dicen, no, es una herramienta más para callarnos y que esto es político, y no entienden que nosotros somos una ONG, que no respondemos a ningún partido político, somos completamente personas totalmente independientes. Luis, permíteme, ante eso yo digo esto, ¿no? Quien quiere saber lo que significa la palabra hostigamiento, o el diccionario o Google le va a explicar que tiene que ver, a ver, ahora seguro que Lucas o Rosana nos pueden explicar un poco mejor en lo que significa la conducta, el hostigamiento en sí. Pero digo, es una acción sistemática que tiene una intención, no es decir, simplemente no estoy de acuerdo con esto, no me gusta aquello, digamos, no tiene que ver con la libertad de expresión, ¿verdad? A ver, me explican ustedes un poquito eso para que lo dejemos en claro, porque el otro día incluso vi que en la página de la asociación alguien con mucho sarcasmo dijo, hizo un comentario como diciendo, esto no me gusta y que tampoco puedo ponerlo. No se trata de esto, ¿no? Digamos, Lucas, Rosana, a ver, que nos cuenten bien el hostigamiento digital. Hay una diferencia entre no acordar con la opinión de alguien o discutir, que nadie va contra eso.
El punto de acá estamos hablando de amenazas concretas, difusión de datos, hackeo de cuentas. No me voy a meter en el tema de menores que está habladísimo. Es como Luis decía, había que explicarle básicamente, incluso a legisladores, no por el tema de menores, pero principalmente de que, por ejemplo, cuando era el tema del acoso por imágenes, había que estar explicando de que una mujer, digo las mujeres porque son las víctimas más frecuentes, tenían derecho a tener su intimidad y que si el marido le sacaba fotos desnuda y las difundía, estaba mal. Y había que estar explicándolo. Y estamos hablando de legisladores que son universitarios en su mayoría y saben. Entonces, la censura, yo voy a ser el primero en defender la libertad de expresión, pero libertad de expresión no tiene que ver con las cosas que se ven. Y volviendo al tema de los menores, no hay manera de que yo considere de que la tenencia que no es pornografía infantil, está mal dicho eso, es material obtenido de abuso. Porque pornografía es un contrato lícito que hace un adulto con un productor y bueno, haga el video que quiera. Pero un menor no tiene la capacidad de consentimiento. O sea, tiene el entendimiento, pero no puede consentir porque no tiene todas las herramientas para abordar el acto sexual. Entonces, yo entiendo que esto se llama pedófilos abstinentes, los que conservan solamente fotografías y no hacen nada y nunca pasan al acto. Pero ellos también contribuyen a una industria millonaria. Porque no voy a mostrar acá los números, pero son millonarios de las cifras que hablamos. O sea, y esto es explotación sexual de menores. Entonces, eso particularmente con el tema de menores. Y concretamente con el tema de adultos, es una agresión. Si uno toma la definición, ahora no la tengo acá presente, pero las definiciones de abuso no se limitan solamente a el acceso carnal y a la violencia física como la comprendemos, sino que también abarca gestos y abarca amenazas y abarca, ¿no? Como podemos tomar las definiciones como lo define Clay, ¿no? Que son criminalistas, o sea, Robert Hare, o sea, estoy hablando de gente que debe saber muchísimo más que yo y de ahí tomamos las definiciones, no es algo que se nos ocurrió a nosotros. No sé si Rosana querés aportar algo más. También abuso es el sentido de una palabra o de una frase que se dice como que se dirige a un menor. Tengo casos en que me dice, somos profesores de educación física y no nos podemos, antes ganaban y los chiquitos venían y te abrazaban y ahora no te podés acercar. Y tienen grupos de WhatsApp los profesores con los alumnos. Entonces, es una cuestión de estar bajo la lupa todo ahora, ¿no? Y hasta el sentido, el uso que le das vos a una palabra. Pero más allá de eso, el hostigamiento es molestar, es acosar, es perseguir, es divulgar algo que vos te conoces y que vos no autorizás a una persona. Como decía Luis, si vos te sacás fotos íntimas y las querés conservar, bárbaro. Ahora vos te dejás con esa pareja y capaz que al mes o a los 2 meses las fotos están en todos lados. Eso debe ser castigado, porque la ley te va a decir lo que está bien y lo que está mal. Pero la ley está un paso atrás de esto, que es nuevo, que es ahora, que es una explosión de cuestiones. Esta es una nueva forma de delito, y quizás de aquí en más aprendamos con esta pandemia que va a ser la de mayor delito que se van a dar, porque ya el contacto físico o social con las personas está muy limitado. Y en esta cuarentena es como que se han triplicado, en todo sentido, en violencia de género, en pedofilia, en trata de personas. El acosador está en la red al acecho, está esperando, y siempre aparece. Y uno no puede pasarse la vida controlando a los hijos con quienes están chateando, que están entrando, siendo que Internet es una herramienta fantástica en la que libremente todos deberíamos poder navegar.
no es así, hay un peligro detrás de todo esto. Rosana, y te agrego el factor tiempo, porque esto, cuando nosotros tomamos estos casos, no es una agresión aguda, digamos, de un momento solo. Es una cosa sostenida en el tiempo. Es una cronicidad. 23 claro, meses, casi para 24. Ahí está. Bueno, ahí tenemos tu caso, ahí tenemos tu caso como para ejemplificarlo, pero es algo sostenido en el tiempo que agota a cualquiera. No estamos hablando de que fue un día que puso un insulto en una foto o en una nota comentó algo. Estamos hablando de alguien que se ensaña y sistemáticamente comienza con todas estas actividades que venimos hablando y que repudiamos desde diferentes lados, digamos, de psicología, derecho, etcétera. Les pregunto ¿sí? esto, ¿por qué como sociedad tenemos esta cuestión de, porque yo sé que todo tiene su explicación, ¿no? Todo tiene una causa, un origen, pero ¿por qué, digamos, como instintivamente, como sociedad, buscamos siempre la justificación? Porque a mí hablo desde mi lugar, desde decir, bueno, pero será una persona que siente envidia, o porque estará aburrida, porque está frustrada, o lo que sea. Como naturalizar eso que está haciendo y que bueno, ignorala, no mires, no lo tengas en cuenta, al contrario, sentite, ¿no? Digo, ¿por qué nos cuesta tanto como sociedad? Lo que nos cuesta es aceptar la diferencia de poder que hay entre una víctima y su victimario. Entonces todos, de alguna manera, nos quedamos más tranquilos si empoderamos a la víctima diciendo, ella se sacó las fotos, él provocó que la otra persona le hiciera ciberbullying. O, claro, lo que le pasa al victimario es que en realidad, no sé, tiene envidia. Entonces, eso en alguna medida en el imaginario de la gente equipara la balanza y todos nos quedamos más tranquilos con esa explicación. El tema es que al victimario obviamente le deben pasar un montón de cosas para dedicar su tiempo a estar 3 meses acosando a su víctima. Pero eso no le quita la responsabilidad. Y responsabilidad en tanto tiene que responder por sus hechos. Yo siempre digo, dice Platón, nadie puede ser juzgado por el pensamiento. O Sócrates, no sé, uno de esos dos dice, nadie puede ser juzgado por el pensamiento. Siempre hablamos del acto de la gente. Pero es cierto lo que vos decís, se justifica al agresor o se empodera a la víctima. Son las dos versiones que nos dejan a todos más tranquilos porque esto a nadie le gusta, en el fondo, ver la asimetría de poder que hay. ¿Sí? Entonces se la justifica vía la explicación. A veces los psicoanalistas, que yo me incluyo en ellos, pero tenemos que evitar dar demasiada explicación y justificar. Claro, lo que pasa es que el pedófilo cuando fue chico fue abusado, entonces hay que entenderlo. Ok, sí, eso lo podemos entender, pero es responsable por sus actos, lo lamento. O sea, porque si no caemos en la justificación, que es esto, ¿no? Tiene envidia, tuvo mal padre, la madre no le daba atención. Bueno, básicamente todos somos, digamos, estamos habilitados a hacer cualquier cosa con ese argumento. ¿Quién no tuvo una madre que lo miró mal, lo miró menos, un padre que lo miró mal, lo miró menos? Digamos, todos tenemos razones de sobra para hacer cualquier cosa. El tema es que, bueno, hay una responsabilidad y una ley. Está el otro y hay que respetarlo, como, ¿no? Otro que no somos nosotros. Nuestra libertad que termina donde empieza el otro. Son conductas repetitivas del acosador, no es que lo está haciendo ahora, lo hizo antes y lo va a seguir haciendo después, va a cambiar de víctima. Entonces, sí, esa impunidad hace que esto continúe. Entonces, es importantísimo que este proyecto que se convierta en ley, salga a la luz y tengamos una protección de una cuestión. La ley tiene que acompañar el tiempo en que vivimos. El tiempo que vivimos es este. Yo creo que es necesario ahora que esto se convierta en ley y que todos podemos apoyar, podemos ayudar, compartir, firmar, hacernos escuchar, porque creemos que no es nada, que es un problema mínimo, pero todo es muy normal hasta que le toca a uno. Cuando le pasa a uno y lo vive en carne propia, el sufrimiento es terrible.
Entonces, ¿por qué tengo que vivir sufriendo, mal, preocupada, encerrada yo, cuando la otra persona puede seguir como si nada fuera? Entonces tiene que haber un llamado de atención, un castigo, una sanción. Tiene que existir algo desde la justicia para dar fin a esto, porque esto es la puerta de entrada a otras cosas después. Con los años nos sorprendemos de todo lo que, cómo va variando el delito. Vos sabés que vos, cuando conversamos, Rosana, que creo fue la primera o la segunda conversación que tuvimos, y no sé si lo dimensionás, pero yo sí te lo vuelvo a revalorizar siempre, me dijiste, no tenés por qué estar soportando esto. O sea, que te quede claro que no tenés la obligación de estar soportando esto. Y siento que para alguien que lo está viviendo es una bocanada de aire fresco que entra en ese lugar de asfixia que uno se siente, porque bueno, yo lo sentía como estar sentada en una silla atada y que alguien te esté pegando todo el tiempo que quiera y uno no poder decir nada porque además, como decía Lucas, y lo que me pasa a mí es que yo siempre tengo que estar bien, entonces si esta persona entraba en medio de una entrevista y hacía su catarata de agresiones en el chat, yo tenía que seguir adelante y digamos, no mostrar lo que me estaba pasando. Y bueno, digamos, soy humana y entonces era como que estaba desconectándome de esta vulnerabilidad que todos tenemos, ¿no? Entonces, es muy importante que esto, que tomemos conciencia y como decía antes también, al ser responsables del ejercicio que hacemos cada uno de la palabra, de lo que significa, de una opinión. Luis, quiero preguntarte sobre los proyectos de ley, el proyecto de ley que hay, lo que la asociación ya ha diagramado, diseñado. ¿Qué contempla, de qué trata un poco la letra de ese proyecto? Nosotros lo que buscamos en un principio es tipificar que exista como delito, como figura delictiva, el hostigamiento, que lo está. Un claro ejemplo de esto es lo que conseguimos en la capital federal, que el hostigamiento digital sea un delito, que acá si estás hostigando a alguien digitalmente, tenés multas. Okay. Entonces, ¿cuál es la idea? Darle también una pena adecuada a lo que es la acción. A ver, no podemos comparar un hostigamiento con un homicidio, no tendría lógica, no tendría sentido la pena de lo mismo. Y además invitar a otras asociaciones y a la sociedad civil a formar parte de este proyecto. Porque no es solamente la idea de tomar, te doy algo escrito y sacalo, sino que la gente contribuya, porque hay muchísimas asociaciones que trabajan muy bien también para aportar un mayor grado de entendimiento de la situación. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, el día viernes se dio media sanción en senadores a un proyecto de ley contra lo que se llama pornovenganza. Bueno, es un proyecto integral que sacó senadores de un diputado, pero que trabajamos muchísimas asociaciones. No solamente una, trabajamos muchísimos. Y no figuramos nosotros. O sea, uno en el trabajo de los legisladores, ellos juntan todo y cuando ven que se presentó por tantos lados, se sacan proyectos generales, como es en este caso. La idea es lo mismo, trabajar en conjunto, no con una sola visión sesgada, sino con la perspectiva de todos de lo que es el hostigamiento digital, escuchar a todas las voces y que sea un proyecto que sirva a la sociedad. Que aparte no solamente contenga una cuestión penal, sino una cuestión de lo que hace la contención psicológica de las personas. Por eso es lo que hacemos en nuestra ONG, damos orientación jurídica y contención psicológica. Yo siempre doy el mismo ejemplo. Cuando Lucas lo sabe muy bien, cuando un padre, una familia viene a decir, miren, a mi hijo le sacaron fotos desnudos y
y él mostró sus partes, y viene como que si él fuese la víctima, como si él fuese la persona que lo hizo. Viene Claro, con una siente viene culpa con él. una culpa espantosa, y cuando lo derivamos, por eso tuvimos que pedirle a Lucas que nos enseñe a tratar. A ver, yo soy abogado y aparte desarrollador. Y a veces me faltaba ese tacto de poder darle ese, como digo, ese abrazo simbólico a la persona para poder ayudarla a que se exprese y que sacamos adelante el tema. Y Lucas nos enseñó y nos enseña a hacer eso, cómo hablarle el speech a la persona para poder contenerlos un poco. Y después, si vemos que necesita esa contención, lo derivamos a él. Entonces, porque vienen con culpa, vienen como si ellos fuesen el que, por culpa de ellos sucedió eso. Bueno, con el hostigamiento sucede lo mismo, va a haber mucha gente que va a sentir culpa, que va a decir, no, bueno, pero yo escribí esto, capaz que yo hice algo esto, y necesita aparte esa contención. Porque si no, no tiene sentido. Si la ley solamente es punitivista por una mera acción sin entender lo que hay detrás, no tiene sentido. La verdad es que no tiene sentido. Por eso, si ustedes leen los fundamentos, por ejemplo, de Porno Venganza, por qué la pena, por qué se hace lo que se hace, tiene un gran contenido social, un gran contenido de la contención de la psiquis de la persona. O sea, todas las leyes, yo creo que, como bien dijo Rosana, ante la falta de contacto de las personas, todo va a ser en relación al daño que hace la cuestión virtual y cómo nos afecta y por qué hay que darle una contención a la persona, porque, y también como dijo Lucas, la inmediatez que tiene esto. Porque vos los disparás. Y la alta difusión también, ¿no? La alta difusión, porque... Por eso, es que en un segundo en internet son por lo menos 6-7 meses en un segundo en internet. Vos imaginate, yo, bueno, lo que hago cuando trabajo en la parte de investigaciones criminales de ciberdelitos, que un juez me atrase 3 meses una causa, son 3-4 años de daño. Entonces, es muy difícil la situación, es muy difícil los tiempos, porque los tiempos de la justicia no son los tiempos de las personas, y por lo menos contenerla y darle un respaldo normativo. No puede ser que el hostigamiento y el hostigamiento digital no estén tipificados. Imagínate cuando me llaman de Tucumán, ¿no? Por ejemplo, mire, doctor, todos los días me mandan una foto de mía, no sé, como si fuese, no sé, un transexual. No me dicen nada, pero me envían todos los días esa imagen, todos los días. Y después se le empezaron a mandar a mi hijo, todos los días, sin decir una palabra. Eso es un hostigamiento. Claro. Y no necesita si va a denunciar eso, no se lo van a tomar. No van a decir que no es nada. Decir ni reproducir nada. Claro. Pero lo hace todos los días de forma constante. Y vos decís, mirá, no tenés encuadre jurídico, no tenés defensa. Imagínense el grado de depresión que le pasa a esa persona. Entonces, bueno, estamos tratando con esta campaña nacional, concientizar y tratar de hacer llegar a todo el país el entendimiento de esto y darle un encuadre jurídico a las personas, a las víctimas. Y bien, Silvina, sabes vos que es espantosa la situación de decirte... Luis, yo te escuchaba cuando vos decís lo de las pruebas. A mí me ha pasado de ir a una unidad judicial con las capturas de pantalla que las imprimí, me tomé el trabajo de imprimirlas, y las más contundentes, digamos, porque son muchos más, son 184, ¿no? Entonces digo, y que ante eso te digo, bueno, pero ¿y qué hago con todo esto? Son comentarios, son esto, ¿no? Y entonces digo, es urgente que dimensionamos, y en esto también Lucas hace un gran trabajo. Yo estuve escuchando, Lucas, tus capacitaciones, algunos videos que vos estuviste dando. También al momento de definir el perfil de la persona que está hostigando, porque incluso puede haber, no sé, obsesión. Bueno, de esto me gustaría que lo explique un poco más, que uno no sepa hasta dónde va a llegar, porque de repente está haciéndolo de una forma
digital, pero, ejemplo, si te manda por WhatsApp el mapa de Google Maps donde uno vive, eso solo, y uno no sabe qué va a pasar con eso. O sea, hay de todo porque tenemos que, cuando se trata de hacer una perfilación, que se hace con los elementos de los textos, se hace leyendo los textos y todo, porque en la manera de escribir y de hablar uno puede inferir de qué estructura clínica se trata. O sea, no es lo mismo un ex despechado que, bueno, que se quiere vengar un par de veces, a un erotómano. O sea, alguien que tiene la certeza de que porque vos le dijiste buen día, vos estás enamorada de él y entonces él va a hacer lo que sea para llegar a vos, ¿no? Medio, por poner otro caso clínico, la serie You. Estoy muy de Netflix hoy, perdón, pero digo casos que todos podamos, sin invadir la privacidad de nadie, podemos ir a ver. Ese es un erotómano, ese creyó, porque la chica, la rubia, no me acuerdo el nombre, lo trató bien, que ella era digna de él y empieza a usar las redes y a acosar, a aparecerse en la casa. Si uno quiere ver un caso ahí clínico de hostigamiento, bueno, puede ver esa serie. Digamos, hay muchas razones por las cuales alguien puede caer en el hostigamiento, ¿no? Y se ven muchas estructuras clínicas. Yo siempre pienso que los casos de perversión son los menos, por suerte. Hay mucho erotómano, digamos, sin llegar a ser psicótico, ¿no? Hay distintos tipos de erotomanía, ¿no? Tenemos el caso de Juan d'Artés, que dice, mira cómo me pones. Ahí es medio raro decir esto, digamos, ¿no? Es como que él no puede refrenarse por algo que dijo la actriz, no me acuerdo el nombre, claro, es de Fardín, ¿no? Entonces es medio raro ese discurso, cómo él justifica esto de este avance, es loco esto. Entonces habría que pensar, digamos, a lo que nos dedicamos en el departamento es a estar pensando qué es lo que motiva la agresión, porque no es lo mismo el tratamiento que le vamos a dar a alguien que vaya más por el lado de la perversión o a alguien que en la conducta normal tiene ahí como un desencuentro amoroso, tiene algún tema no resuelto, que ese es el mejor de los casos, digamos, o esta persona que se fue al pasto, perdón que lo diga así, pero digamos para que todos lo entendamos, se fue al pasto directamente. Alguien que porque vos en el programa, porque te lo leen así, si vos en el programa haces algo, un guiño, algo porque se te entró una basurita, ellos lo leen que es un signo de amor para ellos y que es inconfundible. Entonces de estos casos hay bastante, tenemos bastantes. Y me parece que son los más peligrosos en el punto de que pueden pasar al acto, que son estos que se te presentan en la casa y te empiezan a los timbrazos, sabiendo que uno va a llamar a la policía y sabiendo que la policía se lo va a llevar. O sea, no están... entonces, digamos, la perfilación va un poco... No es lo mismo lastimar que causar daño. La mirada creo que está ahí, en el daño, ¿no? Daño, el juicio. Claro, el daño siempre lo vamos a tratar de estimar, bueno, después depende mucho de la resiliencia de la persona, de la edad de la persona, de qué recursos tiene la persona. Ya no es lo mismo, no sé, alguien de 30 años que alguien de 15, qué sé yo. Esto es muy caso por caso, esto se evalúa después, pero bueno, todo lo preventivo que tratamos de hacer, de las charlas y de que la gente se comunique con nosotros, es porque a veces con ciertos movimientos podemos hacer que el acoso termine antes incluso de llegar a la denuncia, o aunque después se haga la denuncia. O sea que es muy bueno trabajar antes de que las cosas pasen, porque cada estructura o cada tipo de estas personalidades tienen una cuña donde uno puede entrar y hacer ciertas cosas para que el acoso cese. Más allá que después aparezcan los abogados, y aparezcan los fiscales, aparezca todo el sistema, digamos, para denunciar. Hay mucho para hacer a nivel psicología y es interesante. Por eso yo convoco, bueno, los profesionales que les guste trabajar en esto, ¿no? De hacer equipo, lo mismo por las provincias y todo, porque esto es
no solo a lo largo del país, sino a lo largo de, por lo menos, Latinoamérica, que es lo hispanohablante que cubrimos nosotros. Entonces, yo decía hoy que, por ejemplo, un país como España ya desde el 2004 tiene incluido dentro de su código penal el hostigamiento digital tipificado como delito. Entonces, digo, no estamos trayendo algo nuevo, un descubrimiento, sino que también ya vemos que hay otros países que lo tienen desde hace mucho tiempo. Simplemente es abrir los ojos, la observación, darnos a esta discusión y especialmente esto de que las personas que lo estén pasando lo pasen a palabra, lo digan, lo compartan, y en esto es muy valioso contar con la asociación. Bueno, me gustaría que, bueno, ahí están pasando ahí abajo el correo para las personas que estén mirando, tanto que lo estén viviendo en lo personal, como si conocen a alguien que lo está padeciendo, o si no sabe bien si lo que está pasando es hostigamiento digital o no, porque a mí también me llevó un tiempo hasta darme cuenta de que realmente era. Bueno, también para consultar, comunicarse, mandar un mail al mail de la asociación y saber que ya aquí en Córdoba estamos a disposición. Yo me he sumado con todo mi compromiso porque también, bueno, es esto de que la vida tenga sentido, digo siempre, y que colaborar para que esto no siga sucediendo, que no quede impune. Y bueno, hemos formado un equipo que realmente agradecemos. Yo agradezco tanto a Luis como a Diego. Diego Miglorisi, que hoy no pudo estar, pero que fue el primer contacto que tomé a través de, quiero agradecer, porque públicamente ya se lo he dicho por privado, pero a la periodista Verónica Figueroa, de Radio Cultura de Buenos Aires, que ella me pasó una nota que le había hecho a Diego, y a partir de ahí conocí a la asociación, y lo que están haciendo desde tanto lo que tiene que ver con educar, o sea, esto de dimensionar, visibilizar lo que significa, y también en cuanto a acompañar y a los proyectos de ley que están, sé que es mucho tiempo el que están dedicando, mucha energía, pero sepan que es muy útil, y hablo en mi caso, en mi experiencia, para mí fue, yo se los dije ayer, fue encontrar una esperanza, fue encontrar empatía, fue encontrar que no estaba loca, lo que me estaba pasando, que era algo real. Y bueno, y Rosana, que va a estar acompañando aquí en Córdoba a la asociación, haciendo, dando esta escucha, esta contención. Mabel, bueno, ahí desapareció, se quedó sin internet, no sé qué ha pasado. Pero Mabel también acompañando desde lo que significa lo jurídico, y también viene trabajando en violencia, en asistir, acompañar. Así es que, bueno, invitamos a todas las personas que estén mirando, que se comuniquen, que entren en la página de la asociación, que colaboren, y especialmente, Luis, quiero que lo compartas, que digas cómo puede hacer la gente para firmar en esta campaña nacional, para apoyar, para acompañar este petitorio. En nuestras redes sociales de la Asociación Argentina de Lucha contra el Cibercrimen tenemos un change.org donde estamos juntando firmas. ¿En qué nos ayuda esto? Que a mayor cantidad de firmas, mayor relevancia va a tener el tema ante la Cámara de Diputados o de Senadores, y además muestra el interés de la sociedad por el tema. Así que es muy importante que firme la mayor cantidad de gente. Es un gran acompañamiento que nos harían, porque con eso nos dan espalda para poder pedir por estos derechos. La verdad que sí, agradezco Silvina, Mabel, Rosana, que se hayan sumado como nuestra Ahí les voy a trasladar el mensaje que mandó Mabel. Dice que hubo un apagón de luz en la manzana de su casa, y es que por eso se quedó, dice, bueno, manda muchos saludos para todos. Agradece mucho estar en este espacio. Bueno, así que sí, son dos grandes referentes, tanto Rosana como Mabel, aquí en Córdoba, de la asociación.
Y bueno, estamos trabajando en todo el país, ahora estamos terminando de cerrar la filial nuestra en el sur, en Santa Cruz. También tenemos personas en otro país, en Paraguay. O sea, como vemos, esto es abarcativo por todos lados. Lo importante es que no tengan miedo y que denuncien. Eh, la denuncia es lo principal. A ver, si sos víctima de un delito informático, no tengas miedo, denunciar porque es la única forma en que podemos trabajar para cuidarte, para darte contención, para que no tengas miedo, que sigas con tu vida, que no por algo que te esté sucediendo dejes todo atrás, que no puedas avanzar. La vida es hermosa y no por algo que te sucedió que alguien no entienda cómo poder ayudarte, no prosigas con ella. Así que bueno, desde la asociación nosotros eh, queremos brindarte orientación jurídica, contención psicológica si la necesitas, o por lo menos una persona que te diga qué puedes hacer o cómo podemos ayudarte. Estamos en Facebook como Asociación Argentina de Lucha contra el Cibercrimen, estamos en Twitter también como ALC News, y bueno, los medios de contacto son desde los mensajes de ahí, o si no a contacto@cibercrimen.org.ar, que cibercrimen.org.ar es nuestra página oficial. Y bueno, los esperamos ya sea para que se metan en el tema, si tenés interés de sumarte también a la asociación, si querés saber más sobre los ciberdelitos, también estamos dando capacitaciones. En nuestro canal de YouTube también tenemos varias charlas que hemos dado a todos, al público en general. Así que bueno, y todo lo que hacemos es completamente gratuito, no tiene costo alguno, y todas las personas que integramos la asociación trabajamos ad honorem. Así que bueno, ya también va a estar subida todo lo que tiene que ver con la asociación, con su estado contable, para que la gente pueda bajarlo y pueda ver que somos una asociación completa y totalmente transparente, apolítica, no tenemos bandera política, o sea, bajamos para y por la sociedad y para ustedes. Nada más. Luis, sabes que cuando decías lo importante de denunciar, yo siempre digo que el que no junta desparrama, digo, uno no es posible estar en el medio, ¿no? Entonces, no denunciar de alguna forma, y aunque suene un poco duro como lo voy a decir, pero también es ser cómplice, ¿no? Es permitir que suceda sin hacer algo, ¿no? Entonces, ya que existe esta posibilidad, y aunque más fuera para, como decía Lucas, para que deje de salir ese caso de la lista negra, de lo que no se registra, de lo que no podemos lograr contabilizar. Bueno, aunque sea a ese fin, realizar la denuncia para saber cuántas personas. Yo lo hice de alguna forma en mis redes cuando vi que me pasaba a mí, hice una encuesta simple, casera, con unas historias en Instagram y pregunté si te pasó alguna vez de sentir hostigamiento digital o alguien, y las respuestas fueron muy altas. Un 80 y pico % de personas respondió que sí. Entonces digo, es importante visibilizar, ¿no? Entonces denunciar, contar y buscar también informarse, conocer sobre esto. Rosana, ¿qué querés dejarnos, bueno, desde tu perspectiva? ¿Qué esperás de todo esto? ¿Cómo ves la situación? Y bueno, y en cuanto a estas ganas tuyas también de trabajar y de comprometerte con esto. Bueno, yo veo esto como una gran, enorme, inmensa posibilidad que tenemos. Es un gran camino para poder poner un freno a todas estas situaciones y el sufrimiento de muchas personas. Todos somos potenciales víctimas, nadie está librado al azar en esta situación. A cualquiera nos puede pasar y todos conocemos a alguien cercano que ha sido víctima o que está siendo víctima de esto. La denuncia es el instrumento, hay que denunciar, que es la única posibilidad, porque la cifra negra del delito es una simple estadística, no sirve. La que da fuerza a todo esto es la denuncia, y que tomemos conciencia
no divulguemos nosotros, no compartamos, no repliquemos nada cuando sea sobre otra persona, porque no podemos tomar conciencia del daño y del sufrimiento y del dolor de esa persona y de su familia, porque implica todo un núcleo de gente, hasta sus amistades. Entonces es que nuestra responsabilidad, más allá del deber, ¿no? Y nuestra posibilidad de participar y de hacer algo por esto es firmar la petición, sumarnos, y entre todos hacer fuerza para que estos proyectos lleguen a la ley. Va a ser un gran paso y haciendo mejor vida, ¿no? Para que la libertad sea libertad en realidad. Y Lucas. Bueno, agradecer por supuesto a Luis, a Lucas y a la asociación de esta posibilidad de acompañarlos y de seguir capacitándonos y aprendiendo y bueno, y empezar este recorrido de camino con ellos es un verdadero lujo y un placer. Y bueno, yo para... A ver, lo que les recomiendo a todos, medio lo mismo que dicen acá los colegas, el silencio lamentablemente es amigo de la impunidad y la detección depende mucho de del pedido de ayuda, dar ese pequeño paso para que se empiece a desencadenar todos los eventos, digamos, necesarios para salir de esto. Los que trabajamos, como dijo Luis, que lo hacemos ad honorem porque creemos en esto y, digamos, cada uno desde su mirada, digamos, le damos a cada uno la posibilidad de escucharnos. Obviamente la escucha de un abogado va a ser desde un punto, la escucha de un psicólogo es desde otro lado y entre todos tratamos de abarcar este fenómeno que es súper complejo. ¿No? A veces también hoy no hablamos con los técnicos, digamos, ¿no? Los técnicos en informática, que son los que nos hacen también todo el aguante desde con conceptos que a veces se nos escapan, o por lo menos a mí se me escapan. Entonces, quien llame va a ser escuchado, no va a ser juzgado. Nosotros, por lo menos los psicólogos, no estamos en ese lugar. Cualquiera que haga un tratamiento lo sabe. La moral es un tema que le corresponderá, no sé, a otra persona, por lo menos a los psicólogos no. Siempre, digamos, digo porque muchas veces en estos temas aparece la culpa y la vergüenza, que no la mencionamos, ¿no? Uh-huh. Pero, ¿no? Esta foto mía que se descubrió, que se supo, ¿no? Entonces, la vergüenza muchas veces hace que uno no, bueno, se esconda o trate de enterrar la cabeza como el avestruz, ¿no? Dentro de la tierra y bueno. Lucas, y no solamente la vergüenza en eso, sino que la vergüenza en mostrarse vulnerable, ¿no? A mí muchos me han dicho, bueno, pero si vos mostrás que eso te afectó, es peor. Entonces, como que uno tiene que construir una imagen, así como de todopoderoso que se aguanta todo lo que... Y como que da vergüenza mostrar que me está afectando esto. La verdad me está afectando. Bueno, nosotros por lo menos en esto trabajamos mucho y también trabajamos mucho en nosotros mismos de no tomar estos partidos que tomaría el vulgo, digamos, no, la culpa es tuya, la culpa es no sé qué, o qué hiciste vos. O sea, nosotros, aparte de todas las investigaciones, de todas las contribuciones y todo lo que sea, hacemos un trabajo permanente en nosotros mismos como equipo para delimitar las áreas, o sea que uno delimita el área del otro, y también en esto de no caer en prejuicios, ¿no? Y esto, años venimos haciendo este trabajo, cosa de que, cuando decía Luis, por ejemplo, con tener a un padre que el hijo envió una fotografía, no culpar al niño y decir, claro, lo que pasa es que el niño deseaba tener un encuentro y porque, no sé, tenía 15 años. Ok, hay que estar muy calibrado en estos casos para ver dónde se pone la responsabilidad, dónde se pone la culpa y quién es la verdadera víctima. Entonces, esto que parece muy sencillo, así como yo lo digo, cuando lo llevo a las escuelas,
Bueno, es todo un debate, ¿no? Cuando llevamos casos clínicos y todo, porque es muy fácil caer en la culpabilización de la víctima. Entonces, lo que yo invito es a los profesionales que tengan algún tipo de participación en esto, que son sociólogos, que son los psicólogos, los abogados, hay varias, digamos, bueno, que se acerquen si quieren poner su cuota. Y a los que son víctimas, que den este primer paso, que van a ser escuchados por, o derivados, ¿no? Por ejemplo, si yo no hago niños, derivo el caso a algún psicólogo o psicóloga que trabaje con niños y se sepa acercar mejor, ¿no? Sobre todo cuando son nenes muy chiquitos. Si, por ejemplo, una persona no quiere hablar con un hombre, que tiene todo su derecho, bueno, puede ser derivado a una mujer, como podría ser Rosana, u otras, digamos, que trabajan con nosotros. Entonces, acá me parece que como somos varios los profesionales, está bueno también poder elegir con quién uno tiene onda y hablar de esto ya no solo es liberador, sino que permite pensar en un mañana, digamos. Y estos casos nosotros tenemos, por suerte, muchos casos de éxito, porque rápidamente cuando el agresor ve que hay una asociación atrás, rápidamente se va para atrás. Y también el sistema jurídico y el sistema de la policía también dan un paso atrás cuando uno acompaña, por ejemplo, a hacer la denuncia. Y se pone al lado, ¿no? Cuando le toman, ¿y usted quién es? Vengo de la Asociación de Cibercrimen. Ah, bueno, ahí toman y anotan, no hacen preguntas incómodas, no culpabilizan. Entonces, está muy bueno el trabajo digamos. Es como cuando ya ahí hay una... Es como que ahí aparece como una persona jurídica, aunque sea representada por alguna de nosotros, ya ahí, viste, cesan los machismos, cesan las culpabilizaciones. A vos que te gusta compararlo con alguna película, a mí es como la Nana McPhee, la asociación, viste, que al principio no quieren que esté, pero cuando quieren que se quede, se tiene que ir. Porque ojalá que llegue el momento en que la asociación no tenga que estar haciendo esto, ¿no? Yo digo esto de las películas porque, lo de las películas yo lo digo porque de paso lo digo acá en línea, que ya que estamos y me das el espacio, yo soy muy cuidadoso del secreto profesional y del derecho a la privacidad. Entonces, cada vez que me van a escuchar hablando de algún caso, siempre lamentablemente va a tener que ser, o por suerte va a tener que ser de uno de Netflix, en el cual todos podamos discutir y debatir y decir lo que se nos cante, total no es alguien real. Esto que yo justo cité estas dos películas es porque no saco información de la asociación, bueno, tampoco de mi consultorio, ni de ningún otro lado. Y soy muy hincha con esto de la protección de datos. Bueno, después te voy a pedir bien entonces los títulos de estas series para que también los dejemos compartidos acá abajo en los comentarios. De paso, miren, porque estuvimos tan entretenidos conversando y aportando que no mostré mensajes que hay de la gente. Bueno, ahí hay un saludo de Ani Martínez que nos saluda, buenas tardes. Estaba, bueno, Jorge Luis de Serio, que también saludaba. Bueno, estaba hablando de esto que decía antes sobre que se debe dar contención, muy bien. Bueno, Andrés, que nos está mirando desde Polonia, nos sigue, miren qué hermoso esto de las redes y la globalización. Andrés nos mira todas las semanas. Muy buenas exposiciones, dice Jorge Luis, y acá tengo un mensaje entrañable de Finn Smigelow desde Villa General Belgrano, donde viví 2 años, que es mi segundo hogar, pero desde chiquitita lo sabe porque fui prácticamente todos los veranos a vacacionar ahí y estuve viviendo y también nos está acompañando desde ahí. Volvemos a repetir antes de despedirlos, entonces, que apoyen la campaña nacional contra el hostigamiento digital, entrando directamente, Luis, si entran en www.cibercrimen.org.ar, ahí encuentran para firmar, ¿verdad? El petitorio. Exactamente, desde nuestra página oficial. Bien. Hay 2 cosas que les vamos a pedir a las personas que nos estén mirando y quieren acompañar esta campaña. Entran, firman y difunden, ¿sí? Porque no es suficiente con una firma, sino que lo compartan, que lo difundan. Uno nunca sabe hasta dónde puede llegar, quizás llega a manos de alguien que lo está pasando y puede ser, como decía Lucas, una luz, una esperanza para mañana que llegue, ¿sí? Así que, bueno, muchas gracias.
Es para mí un honor, se los he dicho, se los digo casi todos los días que nos comunicamos, estar colaborando activamente con la asociación desde aquí, desde Córdoba, a disposición para todo lo que necesiten. Yo todos los días estoy leyendo y estudiando porque además tengo que ir formándome, ¿no?, en esto. Así que, pero es muchísimo lo que ustedes nos brindan en cuanto a capacitación, así que muchísimas gracias. Y bueno, estamos ahí a disposición de la gente que se comunique con la asociación. Muchísimas gracias por estar, por el tiempo. Y bueno, seguramente que en breve vamos a estar dando alguna noticia que nos esperanza en cuanto a que este tema se siga difundiendo. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos por estar ahí. Adiós.